Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia, en este Egunon Vizcaya. Y ayer, precisamente, en el Teatro Arriaga, en la Plaza del Arriaga, tuvo lugar un acto político de Podemos, en el que participaron Pilar Garrido, en el que estuvo López Uralde, estuvo Ana Viñals, Enerich de Madariaga, estuvo también Luis Miguel La Peña, y estuvo Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias está con nosotros. Pablo Iglesias, ¿qué tal, Egunon? Egunon, muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, lo que pasa es que no es lo mismo, ¿no?, estar plenamente metido en la campaña que ser apoyo de las campañas. Bueno, esto es mucho más divertido y ahora estoy mucho más feliz. Primero puedo decir lo que me da la gana. Normalmente un candidato tiene que medir, tiene que matizar, tiene que calcular los mensajes por los titulares que da. Yo puedo ir a calzón quitado y eso en el meeting se nota y funciona. Y además dirijo un medio y doy clase, que es lo que a mí me gusta. Estoy mejor que nunca. Claro, pues está como director de Canal Red y luego también como profesor de la Complutense, ¿no? Así es. Profesor de ciencia política, que es lo que le gusta y lo que le va. Así es, así es. Bueno, de todas formas, hombre, sí que es verdad que no ser ahora mismo el objeto principal en una campaña electoral no significa que Pablo Iglesias deje de ser objeto, primero, de seguimiento político. Y no solamente eso también, sino el otro día le vimos en los juzgados, precisamente, ¿no? Por desgracia, de un seguimiento personal también, claro. Totalmente, eso aparte no es un problema solamente porque haya ocurrido con nosotros y siga ocurriendo, como se vio el otro día con Irene conmigo en los juzgados, pues que eso habla de la situación de la democracia española, en la que se ha normalizado que la extrema derecha pueda acampar a sus anchas y que no ocurra lo que ocurriría si eso le ocurriera a gente de otros partidos. Yo creo que esa excepcionalidad, esa falta de salud democrática, que es algo que nosotros denunciamos en su momento ante el escándalo de muchos en Madrid, es una realidad y un peligro creciente y hay que combatirlo. O sea, el fascismo es una realidad en Estados Unidos, en América Latina y en Europa, y aquí en el Estado también, y tiene consecuencias terribles. ¿Cuándo llega ese momento, esa implosión precisamente? Esto llega con las redes sociales, por ejemplo, que es lo que, voy a poner entre comillas, lo de democratiza a los haters y les permite vía libre, teniendo el anonimato y alguien que les dirige, claro, evidentemente. Yo creo que en el caso del Estado español el problema no son las redes sociales. Las redes sociales son un instrumento más que la ultraderecha utiliza. Yo creo que la emergencia de Podemos y el debate que puso encima de la mesa sobre la posibilidad de disputarle el Estado a la derecha generó un movimiento reaccionario que tuvo su expresión judicial, que tuvo su expresión policial en las cloacas, que tuvo sobre todo su expresión mediática y que, como punta de lanza de esa estrategia de violencia mediática, pues hay unos descerebrados de extrema derecha que te pueden acosar, que te pueden insultar, que te pueden amenazar con unos niveles de impunidad escandalosos. Pero ojo, yo siempre digo, Miguel Frontera, el Zugasti, estos tipos son el resultado de lo que han hecho otros con apellidos mucho más conocidos, como Ana Rosa Quintana, como García Ferreras. Pero encima de ellos, por ejemplo, no hay alguien que lleve las correas, porque alguien tiene que soltar el bozal. Es verdad, y seguramente el apellido Pérez, de un tal Florentino, nos explica mucho de cómo se estructura el poder en España. Pero yo no quitaría responsabilidad a esos jefes de los medios de comunicación que también son empresarios. Ana Rosa Quintana es propietaria de 44 pisos turísticos. Es decir, tenemos a la patronal inmobiliaria diciendo que el problema es la ocupación y que esto se soluciona con matones neonazis como los de Desocupa. Claro, en una licencia que es de la gente. Que la gente a veces se le olvida que las televisiones privadas y las radios privadas ocupan una frecuencia que es de titularidad pública por medio de una concesión que tiene en última instancia que ver con las decisiones de los representantes de los ciudadanos. Y es un escándalo que la patronal inmobiliaria se siente todas las mañanas en Telecinco a contarle a la gente cómo es el problema de la vivienda. Sí, porque es cierto que muchas veces todo lo que tiene que ver con las cloacas y los medios de comunicación, hombre, esto viene de lejos, esto estaba alarmado, esto ya ocurría antes, ¿no? Pero también, no se hablaba de ello. O sea, yo creo una de las cosas... En Euskadi lo padecíamos, En el País Vasco sí, pero es que el País Vasco es distinto en todo. También es verdad, porque aquí hay una burbuja y la ultraderecha afortunadamente no acaba de emerger. Total, hay, porque hay, hombre, se ve con Vox y no sé qué. Como en botica y de todo. Exactamente, pero es otra cosa. Y yo creo que ha sido un espacio en el que también yo creo que cómo nos ha ido a nosotros aquí en el pasado tiene que ver con una sociedad formada en cosas que en el resto del Estado es más difícil de encontrar. Pero ahora se habla de los medios de comunicación, hasta el presidente del gobierno lo hace. Con la boca pequeña habla de los panfletos de ultraderecha,
pero en realidad él mismo se puso en una contradicción. Escuchamos en un audio a Ferreras hablar con Casals, con Villarejo, con un jefe de unidades antiterroristas, de los prostíbulos de su suegro y que iban a hacer daño a Pedro Sánchez y le iban a hacer sufrir, y después se va a dar una entrevista a Ferreras. ¿En qué quedamos? O sea, si esa mafia que está acosando a tu mujer la hemos visto hablar en un bar entre risotadas de que te iban a hacer daño a ti, aparte de que nos iban a machacar a nosotros, pues estaría bien que el presidente del gobierno estuviera dispuesto a decirlo, pero no se atreve porque la mafia tiene mucho poder. Sí, no es cierto. Yo le decía eso precisamente porque, claro, uno se remonta a la historia y Iñaki Anasagasti elaboró un término en el año 89. La brunete. La brunete mediática, ¿no? Y esa brunete mediática, que por cierto, nosotros nos rebelamos contra esa brunete mediática y al final rompimos precisamente con la cadena COPE. Nosotros somos una emisora afortunadamente independiente, ¿no? Con una línea absolutamente distinta, pero quiero decir que eso ya existía. Existía eso y existía la policía política, o sea, la policía patriótica, ¿no? Totalmente, pero eran de alguna manera temas proscritos. O sea, había mucha gente que pensaba que el periodismo consistía simplemente en ser el mensajero. Y sin embargo, el periodismo tiene línea editorial y en sociedades mediatizadas la correlación mediática de fuerzas lo define todo. Si hay comportamientos electorales diferentes en Cataluña y en el País Vasco respecto a otros lugares del Estado, es porque existe un ecosistema mediático distinto. Algo que la izquierda abertzale siempre tuvo claro, es decir, como nosotros tenemos que tener nuestro periódico, sin vínculos orgánicos con la Mesa Nacional Histórica de HB, pero un periódico de la izquierda abertzale. Esto la izquierda española no lo tenía claro y nosotros fuimos de los primeros en poner encima de la mesa, en este tipo de sociedad, si la izquierda no tiene poder mediático propio, estamos muertos. Sí, eso es lo que ahora sucede, ¿no? Y el problema está que ese surgimiento de la ultraderecha, el problema está que vemos que cristaliza. No solamente cristaliza lo que es en el conjunto de Estado, en España, sino que empieza a cristalizar en Europa cada vez más fuerte, ¿no? Ahora mismo las encuestas están hablando de una Marine Le Pen que puede ganar en Francia, Meloni lo puede hacer en Italia, pero podemos ir a Países Bajos, etcétera, la emergencia en Alemania. ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que los poderes europeos no tienen problemas con la extrema derecha, tienen problemas con la izquierda. A Syriza y a los griegos les machacaron por querer aplicar su programa electoral de limitar el memorándum y proteger los derechos sociales. A Meloni y su gobierno de putinistas como Salvini lo que les plantean es como, no se preocupe usted, señora, si usted dice que sí a la OTAN, no tenemos problema ni con usted ni con Marine Le Pen. Ahora el PSOE, que ha sacado un vídeo de somos zurdos y Milei no sé qué, todavía no han sido capaces de aclarar si van a sentar a Teresa Rivera con miembros de la ultraderecha en la próxima comisión. No lo aclaran porque están dispuestos a hacerlo. Bueno, es que la Unión Europea ha favorecido a la extrema derecha al tiempo que ha machacado a las opciones políticas de izquierdas. Pero algún problema la ha tenido la izquierda también, ¿no? Que no ha sabido responder o mantener el pulso de la sociedad. Yo creo que el principal problema de la izquierda es no entender que el terreno crucial de la política es la ideología. El otro día Milei, en el discurso en el meeting de Vox, dijo algo que no sacaron los medios de comunicación. Dijo algo así como: a mí me dice mucha gente que como soy presidente ahora no puedo decir determinadas cosas, no puedo entrar en el cuerpo a cuerpo, y es como al contrario. Para mí la pelea ideológica no es una cuestión coyuntural, es una cuestión de compromiso. Ahora que soy presidente de la Argentina, lo que digo tiene más efecto, por lo tanto, claro que sí, la mujer de Pedro Sánchez corrupta, etcétera, etcétera. La ultraderecha tiene clarísimo que en este tipo de sociedades lo fundamental es la pelea por los valores, y la izquierda se cree que esto va solamente de las condiciones materiales. Si las condiciones materiales no se ideologizan, no hay nada que hacer. Dos ejemplos, uno de hoy. El País, de ayer, El País saca un análisis de una encuesta del CIS que dice que el 50% de los ciudadanos del Estado son clase obrera, pero que solamente el 10% se identifica como tal, que el resto se creen que son clase media. Claro, porque la conciencia de clase es una operación ideológica. Segundo ejemplo de Chile, Gonzalo Vinter, un amigo que es el jefe de bancada del Frente Amplio, hizo una crítica a su propio gobierno. Dijo: no estamos dando la pelea ideológica desde el gobierno. Le contestan los ministros socialistas que ellos no están para peleas ideológicas, sino para mejorar la vida de la gente. Y Vinter le responde y dice: mira, desde el momento en que la derecha ha convencido a los chilenos de que los impuestos son malos, nos tienen con las manos atadas en el gobierno. Porque si la gente piensa que los impuestos son malos, ¿cómo puede hacer política la izquierda cuando una reforma del sistema fiscal es la clave de la redistribución? La ideología es la clave para hacer política, no los datos, ¿no? O sea, es como, dice, ¿cómo es posible que tanta gente vote a Milei? ¿Cómo es posible que madrileños de Getafe, de Alcorcón, de Parla voten a Ayuso? Pues porque en realidad, aunque tú subas el salario mínimo, eso no determina un comportamiento electoral. Hay una izquierda que piensa que si creas un salario mínimo más alto o una renta mínima garantizada, la gente humilde te va a votar, y no es verdad. Las claves son ideológicas y la derecha lo tiene clarísimo. Los de la COPE, eso lo sabes tú mejor que yo, lo han tenido claro siempre. Bueno, de todas formas también es verdad que la izquierda se pega tiros en los pies, ¿eh? Constantemente. Y se atomiza cada 2 por 3. Absolutamente. Probablemente porque la izquierda sea mucho más crítica que la derecha. Y no solamente por eso. Yo creo que en el Estado
la izquierda siempre ha estado mediáticamente intervenida. El diario El País siempre ha querido configurar las internas de todos los partidos de izquierdas. No siempre les ha salido bien, pero casi siempre. Intentaron que ganara Susana Díaz a Pedro Sánchez y no les salió bien, pero lo normal es que les saliera bien. Intentaron que a nosotros los de Rejón nos ganaran dentro de Podemos y no les salió bien, pero después pudieron crear una izquierda a su medida. Yo creo que la izquierda tiene que aprender a no bailar al son que le dicen que tiene que bailar, a no ser políticamente correcta, a atreverse a decir cosas, bueno, pues que pueden ser incómodas y que te van a dar duro por decirlas, pero que es imprescindible decirlas. Igual hay una pregunta que ya queda descontextualizada, pero ¿qué pasó? ¿Qué ha quedado del 15M? Porque aquí en Euskadi, por ejemplo, tuvimos un Podemos que ganó las elecciones generales. 2 veces. Más lejos, 2 veces, ¿no? Y dices, ¿qué ha ocurrido? Porque eso también ha generado mucha frustración y decepción. Bueno, han cambiado muchas cosas. Yo creo que echar la vista a 12, 13 años atrás y ver lo que estamos viendo ahora, o sea, ver que un tipo como yo llegara a ser vicepresidente del gobierno, que tengamos el salario mínimo como lo tenemos, que se hable las cosas que se dice de los medios de comunicación, o ver que en el País Vasco Bildu, si sumamos los votos de Navarra y de Euskadi, es la primera fuerza política del país en un contexto de normalización política. ¿Quién se iba a imaginar hace 13 años que el acercamiento de presos a cárceles del País Vasco iba a ser una realidad? Claro que han ocurrido cosas que tienen que ver con el 15M, pero bueno, otra de las que ha ocurrido es una reacción de la derecha españolista monárquica, pues que lógicamente ha enseñado también las verdades de los poderes del Estado y de los grandes poderes económicos españoles, pero claro que han pasado cosas. Siendo vicepresidente del gobierno no se pueden cambiar las cosas. Menos de las que a mí me gustaría. Cuando estaba en el gobierno siempre decía a mis ministros: casi tan importante como lo que hagáis es que seáis capaces de explicarlo bien. Porque si tú haces muchas cosas pero no las puedes explicar, estás fuera del terreno crucial de la política, que es la ideología, los medios y el relato. Se pueden cambiar muchísimas menos. Y luego hay que traer muchos sapos, ¿no? Yo creo que cuando tragas un sapo, tienes que poner el sapo en pantalla y explicar a la gente qué sapo te vas a tragar y por qué. Porque la gente no es idiota y la gente lo entiende. Y creo que cuando estás dentro de un gobierno de coalición tienes que normalizar que tú no estás de acuerdo con el socio y que va a haber peleas y que el gobierno va a ser un terreno de combate y que si la gente no presiona desde fuera te van a quitar fuerza para ganar cosas. Nosotros ganamos algunas cosas dentro del gobierno, pero las que ganamos tenían que ver con la presión que venía de fuera. Porque claro, es que ahora, por ejemplo, da la sensación, no sé, o nos lo han vendido o nos lo tenemos que creer, ya que hemos hablado antes de Europa, ¿no? Y antes estaba haciendo referencia a esas fuerzas que hay en Europa. Ahora nos han vendido que necesitamos más seguridad, ¿no? Que tenemos que tener una inversión militar de un 2% del PIB, etcétera. Y claro, todo eso está normalizado. Eso ya ha quedado como, bueno, pues debe ser así, ¿no? Es increíble. Hace unos poquitos años Macron decía que la OTAN era un muerto viviente, que la OTAN era un zombi. Esto además me parece muy importante decirlo en Euskadi, donde se rechazó el referéndum. Esto de la guerra de Ucrania no responde a los intereses de Europa, y esto es algo que va más allá de la izquierda y de la derecha. Esto tiene que ver con los intereses de los Estados Unidos. Lo que le convendría a Europa es una relación sensata, pacificada con Rusia, que garantizara la seguridad de Ucrania, pero al mismo tiempo que garantizara una promesa que le hicieron a Gorbachov, y es no ampliar la OTAN hacia los países del este, y no la situación que tenemos ahora, en la que una de dos, o después de centenares de miles de muertos ucranianos y rusos, hay una mesa de negociación en la que se habla de quién manda en Crimea, que es evidente, quién manda en el Donbass y cómo se asegura la seguridad de Ucrania, o si no, lo que está diciendo Macron, que es que entren en combate soldados de la Unión Europea. Entonces, es que ¿alguien va a asumir que vuelvan en cajitas de madera soldaditos españoles, portugueses, italianos o griegos? Esto es una locura. Es una locura que se produzca la destrucción de una infraestructura estratégica alemana como Nord Stream. Es imposible que eso ocurra sin la participación o la complicidad o el visto bueno de la OTAN, y aquí nadie diga, pero ya, ¿cómo puede ser que los Estados Unidos permitan o favorezcan destruir una infraestructura estratégica de soberanía energética de Alemania en su relación con Rusia para que les compren el gas a los norteamericanos? Estos son temas, además, proscritos en los medios de comunicación. Casi nadie sabe lo que es Nord Stream, casi nadie habla de la humillación que supone al gobierno más importante de la Unión Europea, como es Alemania, que le hayan hecho saltar por los aires Nord Stream. Por eso, a mí cuando nos llaman ingenuos a los pacifistas, es decir, ingenuos son ustedes que nos llevan hacia una guerra nuclear. Lo más sensato, lo más pragmático sería haber hecho lo que nosotros defendimos desde el principio, no enviar armas y apostar por una negociación
que, ojo, según dijo The Guardian, un mes después de la guerra, en Estambul estaban a punto de firmar un acuerdo que paró Boris Johnson. De todas formas, da la sensación, y no sé si coincide con ello, que la Unión Europea se ha convertido en una especie de recepción de países que luego a su vez van a estar, digamos que, atrapados por lo que va a ser la red de la OTAN. Es decir, que estamos aquí como si fuera una especie de aceptación de miembros de Europa, pero que realmente estamos así haciendo el trabajo sucio, ¿no?, a los servicios de Estados Unidos. Se dice que Charles de Gaulle nunca habría aceptado la incorporación del Reino Unido a la Unión Europea, que finalmente se fueron, y es verdad que la incorporación de antiguos países de la órbita soviética a la Unión Europea pues hizo que los Estados Unidos tengan sus propios submarinos. A veces, cuando los estadounidenses viajan a Europa, no van a Bruselas, van directamente a Varsovia, donde tienen más partidarios. Yo me considero europeísta y creo que la idea con la que nace Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con los objetivos de asegurar una mínima prosperidad, entre otras cosas, para contener lo que representaba la Unión Soviética y el peso de los partidos comunistas en países como Francia e Italia, y por otra parte, pues asegurar la paz y la no repetición del fascismo, es algo que ha quedado completamente disipado y ahora mismo somos potencias auxiliares de los intereses de Estados Unidos que no son los nuestros. Bueno, tanto es así que hay bases de repente que descubrimos, bases operativas de la OTAN, como por ejemplo la de Menorca, no sin ir más lejos, ¿no? Es alucinante. Y dices, lo acabamos de descubrir. Sí, lo publica un diario y dices, pues será así entonces, ¿no? Y no se habla en las televisiones. No, se habla poco, ¿verdad?, de estas cosas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, a ver, como van a hablar las televisiones y son siempre los mismos, que van cambiándose de un sitio para otro. Y además son todólogos. Lo mismo te hablan de una pandemia que son todólogos. De la Copa de Europa, está claro. No, es muy complejo eso, no es muy complejo. Pero sí que es cierto que los retos europeos están ahí, los tenemos sobre la mesa, y el problema está cómo convencemos a la ciudadanía de que estas elecciones son importantes. Porque da la sensación de que aquí estas elecciones no se las cree nadie, las ve muy lejos, o hay intereses para decir, mira, que sea una minoría la que decida. Son muy importantes, entre otras cosas, porque no se decide ningún gobierno. Esto es la hostia, pero hay mucha gente que dice, bueno, mira, las elecciones en Euskadi es quién va a mandar aquí. En las elecciones municipales, quién va a ser el alcalde o la alcaldesa. Las generales, si va a gobernar el PP con Vox o va a gobernar Pedro Sánchez con no sé quién. Las europeas no. O sea, las europeas te permiten votar lo que tú quieras, sin que hagas ningún tipo de voto útil en clave de mal menor. Tienen además un sistema electoral en el Estado que hace que todos los votos valgan igual. No hay como circunscripción provincial que beneficia a los que más votos tienen respecto a los que menos. Y luego es un proceso electoral que mide la correlación de fuerzas frente a una extrema derecha que va creciendo y que va a tratar de entrar en la Comisión Europea. Y además son unas elecciones en las que los temas de política internacional por primera vez están encima de la mesa. La guerra de Ucrania, el genocidio israelí contra los palestinos. Ojalá en esta última semana haya más gente que se entere que hay unas elecciones europeas y en las que además puede votar sin taparse la nariz, pues con lo que identifique que se parece más a sus ideas y le parece más ético y más decente. Por cierto, ha mencionado el genocidio de Israel, el que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza, que también no le llama especialmente la atención que Europa, por ejemplo, algunos países europeos estén haciendo una denuncia, pero que no tomen pasos como tomaron en su momento con Rusia, con sanciones y demás. Que en esta parte es alucinante. Simplemente son reproches y tiradones de orejas. Es alucinante. No hay sanciones a Rusia, no hay ruptura de relaciones diplomáticas, no hay retirada del embajador. Aquí retiramos el embajador solamente si insultan a la esposa del señor presidente, que yo creo que no es serio. Y luego el reconocimiento del Estado, que no está mal, pero ojo, ha habido más de 140 países antes que España en reconocer el Estado palestino. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que Palestina sea un Estado y no una suma de bantustanes gobernados? Aquí en el País Vasco se entiende la palabra cipayo, por una fuerza cipaya nacida de los acuerdos de Oslo. Es como, ¿está España dispuesta a aceptar lo que voten los ciudadanos palestinos? Si a los palestinos les dejan votar en Cisjordania, ¿van a votar a Fatah o van a votar a otras opciones, como votaron en Gaza en su momento? ¿Qué va a hacer España o los países que han reconocido al Estado palestino para asegurar el control del espacio aéreo, asegurar que haya fronteras definidas, salida al mar, control de sus relaciones comerciales y la existencia de un ejército palestino y no una policía financiada por Israel que básicamente está preparada para reprimir a los palestinos y no para defenderlos? Bueno, eso sabes que no va a ocurrir. Claro que no, por eso digamos lo que significa el reconocimiento del Estado palestino. Sí, por eso, o sea, que simplemente es algo que, bueno, queda en la parte testimonial y simbólica, al menos es la percepción que tenemos por ahora, ¿no? Porque no hemos visto ningún paso determinante para eso. Tiene que ser algo más, ¿no? Pero bueno, pero esto es una situación que, por ejemplo, están alentando desde muchos lugares, porque
¿Cómo se concibe, por ejemplo, que esté Israel entrando a sangre y fuego en un lugar? Ya voy a olvidarme incluso de algo que es lo más prioritario, lógicamente, son la muerte de civiles. Está destrozando infraestructuras que están financiadas por países europeos. Claro. O sea, el proyecto... Que luego hay que renovar, claro. Pero la clave de todo esto es entender qué es el sionismo. Es decir, como el sionismo es un proyecto político colonial del Estado de Israel, que además no tiene que ver con el hecho de que algunos de los que lo llevan a cabo se presenten a sí mismos como judíos. Esto no tiene nada que ver con una religión. De hecho, hay centenares de miles de judíos en todo el mundo que están diciendo no en mi nombre, el sionismo no tiene nada que ver con nuestra religión. Es un proyecto colonial que pasaba inicialmente por el desplazamiento forzoso de la población palestina, después por la limpieza étnica y finalmente por la ejecución de un genocidio. ¿Por qué los israelíes pueden hacer esto? Porque Estados Unidos se lo permite. La pregunta es, ¿los países que se dicen a sí mismos democráticos están dispuestos a empujar las posiciones de Estados Unidos, están dispuestos a pararle los pies a Netanyahu? Porque hablamos de un proyecto de apartheid que solamente concluirá cuando eliminen a los palestinos de la faz de la tierra. Ellos lo que dicen es, no, mire, es que los árabes ya tienen muchos países. Nosotros no tenemos ninguno, aquí no hay sitio para ustedes. Les vamos a generar un infierno para que ustedes se vayan. Ese es el proyecto de los sionistas del Likud y los sionistas laboristas. Bueno, digamos la verdad y digamos que es una tomadura de pelo decir que sanciones a Rusia sí, pero a Israel no. Bueno, lo que pasa es que entramos ahí en un gobierno, el de Israel, que tampoco se nos dice claramente. Si aquí estábamos hablando de ultraderecha, es que ahí a la derecha tienen la pared, o sea, el muro de las lamentaciones. De hecho, efectivamente, ¿cómo se puede explicar que todas las derechas europeas de tradición antisemita hayan terminado siendo los mayores partidarios del Estado de Israel? Pues porque en realidad son los suyos. Si alguien parece un gobierno fascista en el mundo, es el gobierno de Netanyahu, y por eso los posfascistas europeos, como Abascal y no solo, van allí a hacerse la foto con estos criminales. Bueno, como se nos acaba el tiempo, Pablo, ¿por qué razón tiene que vetar la gente a Podemos estas elecciones europeas? Primero, porque se presenta Irene Montero. Segundo, porque es una cuestión estratégica fundamental que Podemos esté fuerte, y yo creo que Podemos, después de estas elecciones europeas, vuelve. Incluso, como explicaba hoy en el mitin, para gente que en otras elecciones no ha votado Podemos. Yo creo que mucha gente de la izquierda abertzale va a votar Irene Montero, no solamente porque le gusta lo que dice, le gusta lo que ha hecho, sino porque entienden que para construir en el futuro una alternativa republicana es fundamental que haya una izquierda como Podemos en el Estado, una izquierda distinta a la que han querido construir desde el PSOE. Si la alternativa republicana, que es la única que puede garantizar un escenario confederal que permita el derecho a decidir, se construye solo desde las naciones sin Estado, va a ser imposible que eso produzca los cambios imprescindibles en el Estado para que se pueda ver el melón de la confederalidad y el melón de la monarquía. Para eso hace falta que Podemos esté fuerte. Y yo creo que mucha gente en el País Vasco, que mucha gente en Cataluña eso lo han entendido y que van a votar Podemos, aunque hayan podido votar Bildu en las últimas elecciones. Pablo Iglesias, le agradezco el que haya estado con nosotros en el día de hoy. Que tenga un buen día. Es que ricasco. Es que ricasco.